Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Yo soy la Muy buenas historia tardes morena, a todos y soy todas. tu bandera. Bienvenidas a un nuevo ciclo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. A Malvinas en el pensamiento nacional, hacia una metafísica de la cruz del Chungo. Y hoy vamos a comenzar con la agrupación Forja. Estamos escuchando el tema Yo soy la historia morena de Leonardo Julio Cardoso, nuestro gran maestro Julio Cardoso, poquitito más. Soy tu pellejo, yo soy la historia morena, soy tu bandera. Yo soy tu corazón, soy tu pellejo. Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Soy como el mar que rompe diques, muros y glorias para traerte estas islas a la memoria. Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. En mi orilla Voy a leer escrita tu historia, la historia morena. Se trata del tema musical de la obra teatral Música de la Memoria, en la que 6 actores se reúnen para contar la historia del conflicto Malvinas a la manera de los antiguos narradores y artistas callejeros. La canción tiene por protagonista a este cuerpo de relatos, leyendas, mitos y historias que componen la memoria de los pueblos americanos, donde todas las experiencias son celebradas más allá del éxito o el fracaso, como parte de una larga vida colectiva que nos constituye y nos empuja a ser lo que somos. Y queríamos comenzar justamente con esta gran canción, este nuevo ciclo, que voy a dejar de compartir por un momento. Dejar de compartir, ahí dije el tema musical, a ver si puedo dejar de compartir, ahí está, ahí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, saludo nuevamente. Decía, nuevo ciclo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, Malvinas y el pensamiento nacional. El observatorio que conduce César Trejo, combatiente de Malvinas, ex soldado del Regimiento Infantería 3, Sofía Basalo, Ernesto Dufour, quien les habla, somos parte del Observatorio Malvinas. Pero en la universidad también hay un gran equipo que estamos trabajando la cuestión Malvinas. Y trabajan también a la par con el Observatorio Malvinas, Juan Godoy, que hoy estará aquí en la charla, Facundo Di Vicenzo, Aritz Recalde, Dionela Guidi, Marcos Mele, Emanuel Bonforti y por supuesto Francisco Pestana, director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Agradecimientos. Antes de empezar la charla, y vamos dando tiempo a que se conecten todos y todas. También esto es estirarla un poco para que se vayan conectando, porque tuvimos ahí algún inconveniente técnico, lo íbamos a hacer desde el YouTube del Observatorio Malvinas, pero por desconocimiento de quien les habla para la transmisión, estuvimos intentando, y bueno, ahí YouTube nos decía, nos daba unas horas para empezar a la transmisión en vivo, así que la próxima actividad que hagamos ya estaremos en el YouTube del Observatorio Malvinas, pero hoy estamos en el Centro Ugarte, los compañeros, compañeras, así que agradecer a Ana Parafioriti, porque además es quien nos está haciendo la puesta en el aire a través de YouTube, a Mara Espasande, por supuesto directora del Centro Ugarte. También somos dos hermanas en la Universidad Nacional de Lanús. El Centro Ugarte y Observatorio Malvinas justamente estaban unidos en su momento también por la conducción de Julio Cardoso. Antes de presentar a los expositores, a los compañeros que están aquí, voy a presentar al Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que muchos y muchas ya conocen, por supuesto. Se creó en el año 2009
la primera universidad nacional en trabajar casi en soledad la causa Malvinas. Justamente ese año 2009 se crea el Observatorio Malvinas, que nace del trabajo común entre la universidad y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Julio Cardoso, quien fuera el primer director del observatorio, era un notable creador a través de la potencia poética y claridad de su obra. Nos legó una obra vasta y fecunda. Julio, quien nos dejara años atrás, era poeta, dramaturgo, cineasta, o como él mismo se definía, un escritor que utilizaba distintos lenguajes y soportes. Y entre todo el material que se trabajó del Observatorio Malvinas, permítanme, estaba buscando antes, nuevamente, voy a compartir nuevamente pantalla, porque quiero enumerar algunas de las obras del Observatorio Malvinas y también acompañado por los machetes como corresponde. No empiezo con obra de teatro, empiezo por otro lado. Primer Congreso Latinoamericano Malvinas, una causa de la patria grande. El manual Malvinas en la historia, una perspectiva suramericana. Memoria, historia de la guerra en la posguerra. Todo lo que estamos mostrando se encuentra por internet, lo googlean, encuentran todo. Es de libre acceso y no me está pasando a la imagen que sigue. Gráficas del pueblo, aquí también trabajaron fuertemente los compañeros Sofía Basal, Ernesto Dufour, César. Malvinas, Isla de la Memoria, esa gran muestra que se hizo. El Museo Virtual Malvinas, Muro de la Memoria Malvinera, Malvinas, Viaje del Bicentenario, el libro Fuego 612, El hundimiento del Belgrano, también lo recomendamos mucho. Hemos realizado también cursos de capacitación docente. Estoy buscando también, macheteándome un poco para no saltearme nada, pero es mucho el trabajo del Observatorio Malvinas. Este excelente película documental, Locos de la Bandera, un documental sobre la guerra y la posguerra. Uno se parece a los recursos que elige conservar, dirigida por el gran Julio Cardoso. Paisaje, palabra, recuperación poética del territorio. Y aquí me detengo un instante porque quiero también agradecer a América en Colores, a Nicolás Bocci y a Amalia Romero, que participaron en Paisaje, palabra, y también, ustedes habrán visto el volante que hemos hecho circular, lo trabajó también el compañero Ariel Fischer, a quien agradecemos muchísimo, Ariel, y allí está una de las obras de Nicolás, que no lo hizo para Paisaje, palabra, pero Nicolás, a través de este trabajo, lo convocó Julio, fue atrapado por la causa Malvinas y al día de hoy sigue haciendo su arte, ahí en América en Colores, con su compañera, relacionado a la causa Malvinas, así que también me parecía más que importante destacar y agradecer también a Nicolás por permitirnos utilizar su material. El programa de radio Malvinas Causa Central, sábado de 12 a 14 horas, por la radio de la universidad. Dicen que está bueno el programa, dicen que es interesante. Agradecemos por toda la obra al gran maestro Julio Cardoso, que está también en este ciclo que comienza con nosotros seguramente. Hecha la presentación y dado un tiempo, me parece, como para que todos se hayan conectado, circulado, que hemos comenzado, voy a dar la palabra al coordinador del Observatorio Malvinas, como decía, ex soldado del Regimiento de Infantería 3, combatiente de Malvinas, César Trejo. César, buenas tardes, te doy la palabra. Está silenciado, César. Bueno, muy buenas tardes. Es realmente un placer inaugurar un nuevo ciclo de charlas malvineras con un tema que para nosotros es la búsqueda de toda la tradición que la Argentina tiene respecto de la causa de Malvinas. Y es importante para el Observatorio Malvinas, el primer observatorio universitario y quien seguramente, sin duda alguna, tenemos la mayor producción
herramientas pedagógico-culturales para la reivindicación de la causa, iniciar este ciclo de Malvinas y en el pensamiento nacional. Porque la mayor parte de las pensadoras y los pensadores nacionales a través de la historia han sido obliterados, han sido oscurecidos e incluso han sido condenados a las periferias de la academia y en muchos casos tratados como malditos, ¿no? Recuperar toda esta riqueza de pensamiento es una obligación porque vamos a descubrir para muchos y muchas, o redescubrir, que la causa de Malvinas efectivamente atraviesa toda la historia nacional, que ha sido de alguna manera vertebradora de un pensamiento y de una acción filosófica, metafísica, pero también política, de orientación, como bien lo señala un poco el autor de esta iniciativa, que es el amigo Facundo Di Vincenzo. Pero también el placer recae en algo que para los que fuimos a pelear como soldados en 1982, es una de las misiones más trascendentes que hemos tenido, porque como ustedes saben y como lo pueden comprobar sábado a sábado a través del programa que conduce Juan Natalicio, Malvinas Causa Central, de 12 a 14, más o menos cuando nos toca puntualidad, pero bueno, más o menos en ese horario sale. Las luchas que hemos tenido en la posguerra han sido luchas duras, batallas quizás más que han tenido que llamar más a nuestra templanza, a nuestra perseverancia, que la de propia guerra, y donde inicialmente, como corresponde a quien se forma en la doctrina de la solidaridad, en el hombre en sí mismo, nos llevó mucho tiempo todo el tema de construir un piso de reconocimientos sociales, trabajo, vivienda, salud, educación. Nos llevó muchos esfuerzos también la conmemoración de nuestros compañeros caídos con miles de manifestaciones a lo largo de todo el país y que tiene su cúspide simbólica en el cementerio de Darwin. Pero ahora, esta tarea que de alguna manera, por iniciativa de jóvenes pensadores, investigadores, docentes de la universidad, llevamos adelante, que es la tarea justamente metafísica, la tarea filosófica, la tarea del pensamiento, recogida por jóvenes que ya tienen un camino recorrido en el campo del pensamiento nacional por su investigación, por la publicación de sus trabajos, y que tiene obviamente mucho que ver con este señor que está, por lo menos aparece abajo en la pantallita, que es el amigo Pancho Pestana, y que yo he sido testigo y partícipe también durante muchos años de esa labor que parecía disparatada en algún sentido cuando en el auge del neoliberalismo en la Argentina hacía estragos no solo en la economía, en el patrimonio de la nación, del Estado, por la enajenación, sino también hacía estragos entre las propias huestes del campo nacional y popular que abandonaban, ya sea por quiebre espiritual, por conveniencia o por un extravío espiritual, abandonaba las fuentes nutrientes y riquísimas del pensamiento nacional. Acá el amigo Pancho, con algunos otros amigos en común, nuestro amigo querido Chucky, Ernesto Adolfo Ríos y unos pocos más, recuperando de alguna manera ese pensamiento para que otros tomen la posta. Bueno, llegó ese día, podemos decir que ese día se ha concretado y para nosotros es una enorme satisfacción saber que mujeres y hombres jóvenes de una enorme profundidad espiritual están tomando esta bandera para llevarla a la victoria. Mientras ocurra este milagro
de pasar esta posta, para nosotros creo que habremos completado nuestra misión. Y por supuesto ellos como transmisores hacia otras generaciones. Los que han desmalvinizado, el sistema de desmalvinización, lo que ha intentado durante estos años es justamente su estrategia principal, que es el corte generacional, que haya un corte, una ruptura y una imposibilidad de transmitir de generación a generación este fervor por la patria. Creo que este camino lo estamos desandando, desarmando y rearticulando a partir de esta recuperación de la tradición del pensamiento nacional y Malvinas, lo que es la misión trascendente de los que fuimos a combatir en 1982. Así que muchísimas gracias, Facundo, Juan, Godoy, Juan Natalicio, por tomar esta posta. Nos sentimos orgullosos de que ustedes tomen esta posta. Y estamos seguros que la inmensa mayoría de los argentinos de las nuevas generaciones van a poder abrevar en esta fuente riquísima del pensamiento nacional, motivada por la causa de Malvinas, como fuente de su propia existencia y de la existencia común de lo que es nuestra nación, que es nuestra comunidad, de nuestra patria. Así que muchas gracias, Juan, por dar inicio a este ciclo. Muchísimas gracias, César Trejo, ex soldado del Regimiento de Infantería 3, combatiente de Malvinas, coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Le vamos a dar la palabra a Francisco Pestana, director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, y además alguien también que es un referente para muchos y muchas, es un gran maestro sin ningún lugar a dudas, es alguien que nos marca el camino permanentemente, sin ningún lugar a duda en el campo de pensamiento nacional, en la causa Malvinas. Podríamos recomendar una gran cantidad de libros y artículos de Francisco, y tenemos el lujo que en la universidad se da la materia o el seminario Pensamiento Nacional Latinoamericano. Hay una especialización también que está abierta la inscripción, pueden todos y todas inscribirse, buscan en las redes sociales, buscan también en lo que es la página de la universidad para la especialización en Pensamiento Nacional Latinoamericano. Y alguien que es el referente en esta cuestión, como decía, Francisco Pestana, a quien le damos la palabra. Francisco, buenas tardes. Tenés el micrófono por las dudas. Ahí está. Bueno, en primer lugar, digamos, muy emocionado, porque verlo a Juan, a los Juanes, y ver a Facu, seguir una tradición que nosotros también seguimos en nuestro momento, a la edad de ellos, y ver que son más inclusive que nosotros, porque si contamos la gran cantidad de compañías y compañías que están trabajando y procesando esta matriz de reflexión creativa que es el pensamiento nacional y que da cuenta de nuestra autenticidad. No hay liberación sin autenticidad. Quien habla de liberación sin autenticidad, un ser humano es libre cuando es auténtico. Un pueblo es libre cuando es auténtico. Y dentro de la autenticidad siempre se encuentra no solamente el presente, sino el futuro. Y hoy Facu y Juan, o Juan y Facu, van a trabajar sobre autores que, según me contaron, porque a la mayoría de ellos no los conocí, salvo sí al Pepe Rossi, a Fermín, pero no a los anteriores, a Jauretche o a Scalabrini, a los que integraron, digamos, el núcleo forjista. Ellos siempre parecían rehuir, digamos, a la coyuntura para concentrar todos sus esfuerzos en el futuro. Es decir, el pensamiento nacional es estrategia, porque es una estrategia de resistencia creativa, pero es estratégico a la vez. Es un modo de construcción del futuro de acuerdo a cómo nosotros pensamos que somos o deseamos ser. Por eso es estrategia a la vez, pero estratégico.
Y los forjistas fueron parte de una generación que se imaginó una Argentina que no existía. Es decir, que anhelaron construir otra Argentina, que no estaban satisfechos con esa Argentina colonial, esa Argentina anglófila, esa Argentina desesperanzada. No hace falta ni leer libros, puedes escuchar un par de tangos de Discépolo y de Mansi, de poesías de Mansi, simplemente para darse cuenta cuáles eran las sensaciones de esa juventud, porque eran muchachos jóvenes, cuál era su mirada sobre la Argentina. ¿No? Verás que todo es mentira, ¿no? O Cambalache. Ellos expresaban culturalmente un espíritu, mientras tanto otros que por ahí no se expresaban artísticamente, sino más bien literariamente, estaban construyendo imaginariamente la Argentina en el futuro, ¿no? Hacer patria es fundamentalmente proyectar. Y dentro de las cosas que proyectaron, tantas, y de hecho muchas de ellas se consolidaron en el movimiento justicialista, en el primer peronismo, era la cuestión del territorio, que no es un tema menor. No es 100 hectáreas más o 100 hectáreas menos. Es el cuerpo en donde habitamos los espíritus. Y un cuerpo mutilado es también un espíritu mutilado. Y gracias a la labor de los forjistas estratégicas y de otros pensadores y pensadoras, el pensamiento geopolítico argentino se fue extendiendo hacia lugares donde estaban olvidados. Entre ellos Malvinas, pero no solamente Malvinas, sino Malvinas, el Atlántico Sur y el continente antártico, donde la Argentina desde 1904 estaba realizando acciones de posesión sobre lo que se llaman res nullius, territorios de nadie. Ellos pensaron estratégicamente todas esas cuestiones, que las fueron volcando en pequeños textos, ensayos, inclusive en misma poética, porque Jauretche, muchos de ellos soñaron ser poetas más que escritores o metapolíticos. Y dentro de esa proyección era la proyección hacia el sur. Hacia el océano es el sur. Porque la pregunta era ¿por qué? Si somos un territorio con un litoral marítimo tan extenso, vivimos de espaldas al mar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no? Se hicieron esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque parecía que los dueños del mar eran otros. Cuando vos no ocupás un territorio es porque otro te lo está ocupando o porque se lo dejás ocupar. Reconoces que el otro es el dueño, o la otra, como se llaman ahora, no sé qué. ¿No? Y gracias a todo ese trabajo previo, paleoperonista, protoperonista, protonacional, paleonacional, surgió después un gobierno que claramente adoptó esos objetivos estratégicos. Primero, a través de un diagnóstico que fue el Consejo Nacional de Posguerra, donde claramente aparece, digamos, la necesidad de la extensión del ethos, del espíritu argentino, hacia el Atlántico y hacia el sur. Y luego, a partir de instituciones que se crearon durante el primer peronismo, la Comisión Nacional del Antártico, entre otras, orientadas a hacer una ocupación efectiva, a recuperar, a reconstruir esa mutilación. Por eso es tan importante lo que van a hacer los muchachos hoy, que es recordar que esta causa Malvinas, que es criticada por los sectores liberales o progresistas como una especie de chauvinismo belicista y otras estupideces, es parte de nuestro ethos, de nuestro espíritu.
porque los forjistas fueron los continuadores de los hernandistas y fueron los continuadores. Ellos también eran discípulos de otros, y luchaban contra una de las grandes sonceras argentinas, ¿no?, de que el problema argentino era la extensión, ¿no? Está claramente ubicada, digamos, en el campo del manual que magistralmente publicara Jauretche. Con lo cual el otro día yo hablaba con César, que a veces no sabemos qué es lo que pasa con lo que nosotros hicimos, sobre todo César, porque bueno, yo soy me prendí a la aventura tregiana. Él fue el que me meloneó sistemáticamente y no me dejó abandonar jamás, así que la culpa la tiene él totalmente. Y es un meloneo que a mí me trajo felicidad, que me trajo esperanza, me trajo ideas, me trajo... Malvinas y el Atlántico Sur es la gran fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Entonces ver que ustedes retoman las banderas y aparte se ponen a hurgar en quiénes fueron los que nos antecedieron, en sus miradas, en sus expectativas y en algo muy claro. Uno es colonia cuando no es capaz de identificar sus propios intereses. La colonialidad o el coloniaje es la incapacidad de determinar los propios intereses. Es decir, es una acción la colonialidad para que uno se aliene, se separe del entorno y esa separación, esa alienación, le impida conocer los verdaderos intereses. Y dentro de nuestros intereses está claramente Malvinas, islas del Atlántico Sur, Antártida y mar argentino. Esos son nuestros intereses estratégicos. Es decir, los coloniales seguirán pensando que es un territorio sobrante, un territorio a entregar. Para nosotros es parte del sentir y de la herencia que le vamos a dejar a nuestros bisnietos. Así que yo les agradezco más a ustedes que hayan tenido la valentía. Este no es un camino fácil, eligieron el camino más difícil, pero el camino que mayores satisfacciones espirituales les va a dar. Porque van, y ya ustedes lo saben esto, a saber que no hay nada más hermoso y más vital que luchar por una gran causa. Hay muchas cosas que puedes hacer en la vida: viajar, comerte un asado, casarte, tener hijos. Pero tener una gran causa y luchar por ella es quizás el acto más sublime, y eso te llena de alegría a pesar de que muchas veces te encontrás con la ceguera y con la oscuridad. Proyectarnos hacia luz, hacia el sur es la luz. Así que muchísimas gracias por la invitación y vamos a escuchar a nuestros compañeros jóvenes. Muchas gracias, Francisco Pestana. Quiero recomendar Introducción al Pensamiento Nacional de Francisco y Emanuel Bonforti. Es un excelente libro. Y también esta joyita la voy a mostrar aquí, ¿sí? Malvinas, la otra mirada, porque justamente Francisco, César, fueron autores de capítulos junto a un gran maestro como Enrique Oliva, un gran maestro y compañero, José Luis Muñoz Aspiri, hijo, y Elizabeth Carolina Judepol. ¿Pronuncié bien, Francisco, ya que estás con el micrófono abierto? ¿Sí? Bien, perfecto. Del 2007 el libro. Librazo, también, lo recomiendo muchísimo. Quiero agradecer, antes de pasar a Facundo, voy a saludar a todos los que están conectándose. A Martín José Hanna, muchísimas gracias. Sí, puede ser que en realidad o haya estado muy alta la música o era yo compañero, muchas gracias. Mara Espasande,
parte también, y agradecemos porque a disposición y este gran auxilio para poder estar hoy haciendo este vivo, a Emanuel Bonforti, que es parte, a Dirección Malvinas, muchísimas gracias. Viendo el logo, destaco que es Dirección Social y Cultural del Veterano y Malvinas del municipio de Ituzaingó. A Laura Titoni, muchísimas gracias. Me tengo que acercar, cada vez veo más chiquito, disculpen. Dionela Guidi, a Pablo Schurman, Nacho Farías, a María Sofía Basalo, también es parte, muchísimas gracias. Dionela también es parte de esto, de este ciclo que vamos a hacer. A Yo Soy Sabia, gracias a vos, compañera. A Néstor Forero, Néstor, muchísimas gracias, maestro. A Sebastián Iglesias, muchísimas gracias. A Ernesto Dufour, otro gran compañero, también integrante del Observatorio Malvinas y parte de los que estamos trabajando aquí. Jesús Rolón, muchísimas gracias, compañeros, por estar conectados. Facundo Di Vicenzo, que fue, podríamos decir, César, uno de los que impulsó este ciclo de charlas, porque con Facundo publica un artículo. Facundo es parte de Malvinas Causa Central, hace revisionismo histórico junto a Mara Espasande. A Facu le digo, hagamos sobre ese tema en Malvinas Causa Central. Facu me dijo, quiero retruco, y me dice, no, hagamos unas varias charlas. Y vino César y dijo, no, quiero Vale 4 y hagamos este ciclo que estamos hoy iniciando, Malvinas y Pensamiento Nacional. Fue un poco así, ¿sí? Como fue surgiendo esto. Y además, aprovechando la gran cantidad de compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Lanús que tratan este tema. Yo hice la especialización que, insisto, recomiendo mucho, está abierta la inscripción en la universidad, y Marcos Mele, también parte de esto, me decía, cuando yo le preguntaba cómo los trabajos a hacer, me decía, no, Malvinas es pensamiento nacional, seguilo, seguilo. Y es un viaje de ida que es increíble cómo ya de la década del 30 se empieza a instalar con el revisionismo histórico la causa Malvinas. Bueno, decía Facundo, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, autor de una gran cantidad de artículos, un gran compañero, un amigo, también columnista en Malvinas Causa Central, revisionismo histórico, profe de historia. Facu, buenas tardes, te doy la palabra. Bueno, gracias por lo que comentabas recién, y bueno, la satisfacción de estar bueno, yo vengo de familia uruguaya, se dice mucho el tremendo maestro tenemos acá, ¿no? Y tremenda responsabilidad, ¿no? En el sentido, yo voy a tratar de ser breve porque acá, como le decía a Juan, el caudillo de la montonera de hoy es el señor Juan Godoy, así que es el autor del libro, que me parece fundamental, y me parece redimensionar esto que comentaba Francisco y lo que comentaba César, ¿no? Que es el tema de la producción, ¿no? El tema de la producción, el tema de la intervención en el campo académico de estas cuestiones, que creo que es una responsabilidad y una aventura, como decía Pancho recién, que creo que es a la que todos estamos de alguna manera metidos en este trabajo, ¿no? Y en ese sentido, voy a tratar de ser breve y voy a retomar una serie de cuestiones que la idea es trabajar en este ciclo, que tienen que ver con, podría citar varios autores, podría citar un artículo que a mí me pareció fundamental, que justamente escribió Francisco Pestana, ¿no? Con otros compañeros, que es el de las 7 dimensiones, ¿no? Y en este sentido de las 7 dimensiones, que se los recomiendo, ¿no? El artículo se llama Las 7 dimensiones del pensamiento nacional y latinoamericano. ¿Por qué comento esto? Porque dentro del campo académico, ¿no? Yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí me formé, y en la Universidad del Salvador, y bueno, también en la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Digamos, he estado en varios espacios institucionales. Hay una situación que, bueno, no, por suerte tenemos acá un espacio importante en donde eso no se cuestiona, no es contradictorio, que es vincular lo sentimental, lo espiritual, o sea, la idea de que la nación es un destino en común,
¿no? Todo eso tiene, ahora no me quiero explayar, pero tiene muchos elementos, ¿no? que tienen que ver con ponderar la palabra sociedad por sobre la palabra comunidad, ponderar el individuo por sobre lo colectivo, ponderar el no futuro sobre el futuro, ¿no? Que tienen que ver con una cosmovisión, que es la cosmovisión liberal, ¿no? Cosmovisión, entendiendo cosmovisión como forma de comprender el mundo, cómo comprendemos el mundo, ¿no? Lamentablemente para todos nosotros, ¿no? Y para todas nosotras, como bien comentaban antes los maestros César y Pancho, el pensamiento nacional, el pensamiento, como señala varios autores, pero este artículo que les comento donde rescata estas 7 dimensiones Francisco y otros compañeros, la cuestión del autoconocimiento, la autoconciencia, ¿no? El pensar situado, no fue algo que imperó en el mundo académico, ¿no? El mundo académico no estuvo marcado por esos elementos. ¿Y por qué pasó esto, no? Bueno, entre muchas cuestiones, uno las observa, no soy el único que lo observa, no sé, podría enumerar Gustavo Sirigliano, bueno, los forjistas, hasta podríamos divisar estos elementos en las cartas de Rosas, ¿no? En las cartas que trabaja Julio Irazusta sobre Rosas y el pensar situado de Rosas en relación a la cuestión Malvinas. Hasta me podría ir más atrás y podría decir que el primer levantamiento fue justamente durante la primera ocupación británica, que fue el levantamiento encabezado por el gaucho Rivero y otros gauchos más, que incluso son juzgados en Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos, estamos hablando de un choque desde la misma ocupación, o sea, de la primera ocupación británica de 1833, ¿no? Anglosajona, diría yo, porque también hubo un barco norteamericano dando vueltas por ahí. Encontramos que hay una cosmovisión, ¿no? belicista que ocupa un territorio de una gente, un pueblo que tiene otro tipo de cosmovisión, ¿no? Que tiene otro tipo de cosmovisión que después analizaremos, ¿no? Varios filósofos, como Carlos Astrada, pero el líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, habla de que el pueblo argentino es un pueblo pacífico, es un pueblo en donde prima el trabajo, ¿no? En donde prima, ¿y el trabajo qué es? El trabajo por esencia es una actividad pacífica, pacifista, ¿no? Todos esos elementos entran en choque, yo diría, desde la misma proceso emancipatorio, ¿no? Pero en el caso de Malvinas se expresa claramente ese choque a partir de la ocupación británica, ¿no? Entonces, hay un elemento que tiene que ver con este choque de las cosmovisiones, que tiene que ver con la historia del Atlántico Sur y con estas islas, ¿no? Con nuestras islas. Esto que comento lo observamos en varios pensadores a lo largo del tiempo, ¿no? Lamentablemente estos pensadores, ¿no? No han sido autores, escritores, académicos, ¿no? Porque han tenido formación académica, pero no han podido no han sido posicionados o no se han situado en cátedras de las principales universidades ni en las academias de historia, ¿no? En los espacios de divulgación de su pensamiento, ¿no? Entonces, encontramos acá una necesidad, que es la necesidad de exponer estas ideas, ¿no? Exponer estos pensadores, y al mismo tiempo encontramos la misión, o como lo querramos llamar, que es empezar a discutir estos elementos con la realidad de una cosmovisión que, por lo menos a mi entender, todavía sigue siendo hegemónica en el mundo occidental, que es la cosmovisión liberal, que en este caso está llevada a cabo por
la Organización del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de lo metafísico, es que estos autores pudieron pensar más allá de una lógica instaurada por una cosmovisión de la OTAN, ¿no? En este caso de la OTAN, en otro caso, bueno, en el momento hacia 1830, estamos hablando de los británicos, los anglosajones, ¿no? Esto que en una primera instancia, no sé si como después lo veremos con comentarios que ustedes hagan, los que están escuchando esto, parece complejo. En realidad todos estos autores, cuando los vayamos a repasar, lo ven tremendamente simple, porque no hay nada más simple, como decía antes Francisco, no hay nada más simple que ser auténtico. O sea, todos estos pensadores no hicieron otra cosa que situarse, como decimos, bajo la cruz del sur, o sea, tener un pensamiento abajo de este cielo, donde tenemos la cruz del sur miramos para arriba y la tenemos, y estamos pensando desde ese lugar, y inevitablemente chocamos con la otra cosmovisión, ¿no? Ese es como el planteo, digamos, y en ese sentido hablamos de el elemento físico, el elemento terrestre, pero también hablamos del elemento celeste, de la trascendencia, ¿no? Que esto, a mi entender, es una carencia fuerte que tiene el campo académico actual argentino, ¿no? Esa posibilidad de considerar la trascendencia como un ámbito de reflexión también, ¿no? Hay algo más que todo lo que se escribe en los textos, hay algo más de lo que se desarrolla en las aulas, ¿no? Y que se demuestra este componente metafísico, o sea, más allá de lo físico, en la incomprensión para lo que nos sucede en este momento. ¿Cuántos autores han escrito sobre la pandemia? ¿No? ¿Y cuántos autores han comprendido la pandemia? O sea, a mi entender, muy pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Hablaron de la crisis del capitalismo, esto es el final del capitalismo, decían tipos posicionados, ¿no? Eh, esta incomprensión, ¿no? Surge de no tener este pensamiento situado y este pensamiento trascendente desde la perspectiva que uno pretende ahora comentar. Y bueno, en este sentido, y ya cierro para comentarle, para dejarle el paso a Juan y empezar a conversar sobre el tema, esa trascendencia o todos esos elementos se condensan en la década del 30, en donde un nacionalismo oligárquico, ¿no? O sea, esto, otro de mis maestros es Héctor Musopapa, un filósofo historiador de la Universidad Nacional de Lanús, que señalaba esto constantemente, ¿no? O sea, en sus trabajos, en las charlas. ¿Qué pasó en el 30? En el 30 se destruye una idea de nación. ¿No? No hay una sola nacionalismo, hay muchos nacionalismos, ¿no? Dice Musopapa. Ahora, obviamente, cada nacionalismo puede responder, puede haber un nacionalismo que sea con un pensamiento colonial. Dice, te hablan de una nación y es un nacionalismo colonial. ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser nacional y puede ser un tipo colonizado? Y sí, puede haber un elemento, alguien colonizado que habla de su nación, ¿no? Con ciertos elementos que no tienen una lógica. Puede decir, yo quiero esta nación, pero no voy a tener soberanía económica ni soberanía política. Bueno, es algo, ¿cómo puede ser posible? Pero esas cuestiones han existido en nuestras tierras. Esa idea de nacionalismo oligárquico entra en crisis, se astilla en la década del 30 con la crisis de Wall Street, que condiciona un sistema económico agroexportador, un modelo económico agroexportador, y pone en tela de juicio todos los elementos que sostenían esa lógica de nacionalismo, ¿no? De pronto no hay más granero del mundo, de pronto no somos más potencia mundial, de pronto dependemos dependemos, y no solo hay dependencia, sino que sale a la luz una serie de elementos fraudulentos, tremendamente escandalosos, ¿no? Y algo que se venía rastreando desde hace mucho tiempo
florece, que es una serie de autores, una serie de hombres, que empiezan a reflexionar sobre esa naturaleza del nacionalismo, que no es otro que el nacionalismo oligárquico. Y empiezan a cuestionar ese nacionalismo oligárquico, y empiezan a pensar en un tipo de nacionalismo diferente, que como sostenía antes Francisco, tiene que ver con, empiezan a pensar un Estado social. La aparición de otro tipo de idea de nación, o algo que fluía, o sea, estaba constantemente esto está en los tangos, se puede ver constantemente, o sea, esa otra idea de nación siempre estuvo. Lo que aparece como posibilidad es que esa otra idea de nación sea la que conduzca al país, la que conduzca un gobierno, que se lleve puesto todo el futuro, todo el presente y todo el futuro, ¿no? Esa idea aparece en el grupo de Forja, ¿no? O la observan Juan, que con su libro, con su trabajo, que aparece en el grupo de Forja, ¿no? E inevitablemente esa idea aparece también ligada a las otras dimensiones, porque como comentábamos antes, el pensamiento situado no tiene una sola dimensión. No tiene solo una dimensión, no tiene la dimensión terrestre y nada más, sino que tiene también la dimensión celeste, tiene la dimensión de la trascendencia, de ir más allá, de una tradición, ¿no? Tradición, que es una palabra que deriva de lo que yo te transmito, ¿no? La transmisión. O sea, yo voy más allá. Hay otro pensador nacional, Alberto Huela, ¿no? Señala que un elemento que tienen que tener todos los pueblos es la tradición, es la cuestión identitaria. ¿Qué le vas a dejar al que viene después? Si no tenés nada para dejarle al que viene después, esa nación muere el día que vos te mueras. Y esto, lamentablemente, a mi entender, pasó en la cosmovisión de la OTAN. La Unión Europea no solo generó otra cosa en Europa, sino que mató los nacionalismos europeos. Y hoy los europeos no saben qué hacer. Tienen una pandemia y no se pueden repartir una vacuna a 2 kilómetros porque es otra. No, ¿y dónde está la Unión Europea? ¿No? Nosotros pensamos de otra manera esas cosas, ¿no? Tenemos otra cosmovisión. Bueno, para dejarle ahora la palabra a Juan, simplemente comento que esto que ocurre en el 30 tiene tremenda importancia para nosotros, que estamos trabajando el pensamiento relacionado a Malvinas, porque aparece la cuestión, el tema Malvinas. Es inevitable. Y esto me parece lo hermoso de estas indagaciones y estas exploraciones. O sea, uno tiene, como investigador, esto es una tara que tiene el oficio del investigador, por lo menos me pasa a mí, que uno va a buscar y dice, no, yo quiero encontrar esto, ¿no? Y vas a buscar y dice, no, pero sabes que no menciona. Y bueno, en este caso no hay que ir a buscar, ¿no? En el sentido que aparece porque es inevitable que el pensamiento, si uno tiene un pensamiento situado, en ese pensamiento situado tiene que ver toda la historia de tu nación. Y en esa historia de tu nación, en la historia de tu pueblo, aparece la historia de la lucha por recuperar las Islas Malvinas, ¿no? Que eso aparece desde 1833. Y estos autores van a recuperar toda esa historia, toda esa tradición de lucha contra la otra cosmovisión, que es la cosmovisión liberal, en este caso anglosajona. Bueno, eso sería la idea de estos encuentros y por qué en estos encuentros aparece el grupo Forja, ¿no? Van a aparecer varios elementos, varios autores o varios corrientes, ¿no? Más. Tenemos con Juan Natalicio, tenemos ahí armamos una especie de recopilación de algunas ideas sobre los autores y corrientes temáticas que vamos a trabajar. Y en este caso nos parecía que para arrancar, con un especialista en el tema como Juan, trabajar el tema de Forja. Así que bueno, esta sería la introducción a estos encuentros, ¿no? Gracias, Facundo. Excelente. También resaltar que Facundo de estos días publicó justamente un artículo sobre lo que estuvo haciendo referencia,
Lo encuentran en las redes sociales del Observatorio Malvinas, como también de Malvinas Causa Central, que es el programa del Observatorio Malvinas, por supuesto. Allí lo encuentran. Antes de pasar a Juan Godoy, también saludo a los compañeros que fueron allí saludándonos: Macarena Jiménez, Nicolás Valente, Laura Titoni. Si estoy repitiendo alguno, se me disculpar, tampoco está de más. Guille Acosta. Bueno, muchas gracias, compañeros, mensajes que seguían llegando ahí en canal de YouTube. Que lo íbamos a hacer, insisto, en el del Observatorio Malvinas por problemas técnicos, desconocimientos, etcétera. Lo estamos haciendo junto a nuestros compañeros, compañeras del Centro Ugarte. Algo para resaltar: en este canal del Centro Ugarte encuentran también todas las charlas malvineras que realizamos durante el año pasado, durante el 2020. ¿Sí? Están allí, las encuentran. También encuentran las columnas de revisionismo histórico de Facundo Di Vicenzo, de Mara Espasande, que hacen en el programa Malvinas Causa Central, como también encuentran las columnas de Pensamiento Nacional de Juan Godoy. Algo que estuvimos trabajando con Juan el año pasado fueron justamente los militares, que los tenemos que catalogar dentro del proyecto nacional popular, ¿no? Esos militares que pensaron un proyecto de país, una Argentina industrial, una Argentina libre. Malvinas Causa Central sale los sábados. Mañana sale el compañero Ernesto Dufour, que estamos conversando sobre el Atlántico Sur. Y el otro sábado justamente sale Juan Godoy, perdón, yo señalo, quizás ustedes no ven a dónde estoy señalando, pero en el Zoom señalo dónde está Juan. El otro sábado salimos con Juan, que va a estar contándonos sobre el Brigadier Mayor San Martín, ¿sí? Ya con Juan ya le hicimos, la grabamos, se las adelanto, es excelente lo que nos ha contado Juan sobre este militar y este pensamiento estratégico industrial, y sobre todo impulsado junto también al general Perón. Recomiendo mucho. Pueden ver las anteriores y al otro sábado lo estamos esperando para escuchar dicha columna. Mañana con Ernesto Dufour. Juan Godoy es doctor en comunicación, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Lanús y de una gran cantidad de universidades también. Es autor de un libro muy bueno, Volver a las Fuentes. También es autor del siguiente libro, La Forja del Nacionalismo Popular. Lo recomiendo muchísimo. Juan en el 2016 vino a Malvinas Causa Central, ahí en el estudio de Megafón, para hablar de su libro, pero en ese momento, junto a Ana Parafioriti, lo atamos y lo dejamos directamente ahí en la silla y lo hicimos como el referente en pensamiento nacional del programa. Pero fue a raíz de justamente conversar de este libro. Lo encuentran en las aplicaciones Mercado Libre, esas que venden. Bueno, lo encuentran en este libro, lo recomiendo muchísimo. Y justamente sobre esto es que Juan, como decía Facundo, nos da pie para iniciar Malvinas y Pensamiento Nacional desde la mirada de Forja, esta agrupación política, de esa gran cantidad de pensadores que marcaron y siguen marcando generaciones. No hablo más, es el turno del compañero, amigo, maestro, Juan Godoy. Juan, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha así? Ah, perfecto. Sí, perfecto. Porque mientras estaban hablando, justo me entró una llamada, seguramente alguno que anda buscando cobrarme algo. Vieron que mayormente te llaman no para venderte o para cobrarte, por lo menos a mí. Y a veces cuando entra como que se cruza con el A, no sé qué cuestión, pero a veces se cuelga el audio. Bueno, antes que nada, saludar acá a todos los compañeros, compañeras que están ahí viendo desde YouTube, ¿no? Desde el canal. Yo no veo quiénes están, pero ahí fue nombrando Juan Natalicio y varios compañeros, compañeras muy queridos fue nombrando. Así que un saludo para todos. Y también saludar acá a los compañeros, a Ana, que está detrás del Centro Ugarte, a César, a Pacu, bueno, Juan lo saluda recién, y a Pancho Pestana, ¿sí? Un poco voy a, una cosa antes de comenzar con lo de Forja, voy a retomar
que tiene que ver, ¿no? Es pertinente. Voy a retomar un poco lo que decían César y Pancho, y bueno, también salió en Facu y Juan. Es decir, esto que decía César a mí me parece importante resaltarlo, que él decía, bueno, hace muchos años nosotros con Pancho empezamos a indagar en estas temáticas, etcétera, etcétera, ¿no? A hacer la difusión también de estas temáticas y demás. Y justamente en estas cuestiones de la vida, digamos, yo lo conozco a Pancho hace muchos años, creo que hace más de una década ya, y justamente me crucé por estas dos cuestiones. La primera vez que me cruzo, Pancho por ahí lo recuerda también, trabajaba por otro lado Pancho, y por una cuestión de, yo andaba buscando un libro de Forja que habían editado Pancho con un grupo de compañeros, yo tenía 2 tomos, son 3 tomos, es a los 70 años de Forja se editó ese libro, me faltaba uno, y entonces, bueno, lo contacto a Pancho, y Pancho, como siempre, muy generoso, me dijo, venite, qué sé yo, y me dio el libro, ¿no? Poco tiempo después, recuerdo también que entablamos otro contacto en torno a Malvinas, por una publicación que estábamos armando nosotros, así un poco a pulmón, y Pancho nos mandó un artículo ahí muy bueno, criticando la desmalvinización y demás, ¿no? Entonces justo ahí me llamaba esto de que por estas dos temáticas cruzo a Pancho, y lo que marcaba César y Pancho es central, porque particularmente Pancho es un poco maestro creo que de todos nosotros, ¿no? Digamos, de Facu, de Juan también, de otros que están detrás también ahí escuchando. Y esto tiene que ver también con lo que se marcó, ¿no? Que esto de que el pensamiento nacional fue una corriente mayormente extraacadémica y demás, y hay una relación muy fuerte en general que es como la de maestro-discípulo, maestro-discipular, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco no aparece casual que haya salido el tema, y yo lo recordaba y lo quería destacar. Sinceramente, la verdad, una alegría, un gusto estar charlando esta tarde, ya no tarde, ¿no? Creo que noche, sí, ya noche son las 8, tarde-noche con ustedes, ¿sí? Yo voy a recorrer un poco, muy poco del pensamiento de Forja en general, me voy a intentar de ir metiendo en su visión sobre el imperialismo británico, que es, digamos, lo central quizás, y en ese marco sobre Malvinas, ¿no? Porque como decía Facu ahí, aparece en estos pensadores. 2, 3 datos de Forja, como porque quizás alguno que está escuchando, muchos sí, pero alguno que otro por ahí no lo ubica tanto. Esta fuerza de orientación radical de la joven argentina era un núcleo que provenía fundamentalmente de 2 vertientes, provienen de estos tipos, ¿no? Del radicalismo irigoyenista, ¿no? No todos, pero muchos provienen del radicalismo irigoyenista, y también hay una vertiente muy ligada al nacionalismo, ¿no? Después por ahí podemos decir algo con lo que decía Facu y marcaba, ¿no? Entonces Forja nace el 29 de junio de 1935 en un sótano en la calle Corrientes, pero el sótano más conocido es otro sótano que se mudaron a la vuelta, que es del otro lado, digamos, en Lavalle también, al 1700, ¿no? Y a mí me resulta llamativo esto, ¿no? Esto está en un sótano en un momento, probablemente, bueno, el alquiler sea más barato, aparte de una zona céntrica, y después al otro lugar, pero también en un sótano, ¿no? Digamos, simbólicamente quizás podíamos pensar qué lugar tenían estas ideas, que nosotros un poco vamos a recorrer, pero fundamentalmente en los ejes que yo marqué, qué lugar tenían estas ideas en esa Argentina que describía Pancho, en esa Argentina semicolonial, en esa Argentina donde reinaba el fraude, en esa Argentina donde reinaba la desigualdad, la miseria, la desocupación. Bueno, ¿qué lugar tenían estas ideas, no? Digamos, pues, simbólicamente quizás podemos pensar en lo profundo de la patria, ¿no? Empiezan a gestarse muchas que van a ir retomando también la tradición histórica, cultural de nuestro país, y estas ideas van a ir madurando, ¿no? Y van a ir madurando y en gran medida se van a expresar, ¿sí? Mayormente, uno podría decir directamente en algunos personajes, como puede ser el mismo, por entonces, Coronel Perón, ¿no? Que hay una influencia, no la única desde ella, pero hay una influencia directa. Perón lee los cuadernos de Forja, Perón se vincula muy estrechamente ahí
en la época de la Revolución Juniana con Jauretche, se reúne prácticamente todos los días, lee los libros de Scalabrini Ortiz, lo tiene como una referencia, bueno, pero también en forma indirecta, ¿no? Muchas de estas ideas que se incorporan al ideario político argentino también van a hacer eclosión, o van a estallar, digamos, en ese movimiento nacional popular que le va a dar incluso mayor expresión y profundidad, que es el peronismo, ¿no? Digamos, esas ideas que habían surgido en un subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, luego emergieron en cierto punto cuando el subsuelo de la patria, como dice don Raúl Scalabrini Ortiz en un texto hermoso, se sublevó el 17 de octubre, ¿no? Quizás podemos pensar nosotros, o probablemente, mismo Hernández Arrey dice que Forja es la primera denuncia profunda y sistemática, como con un grado de sistematicidad, y es una agrupación que hace de esta denuncia que voy a nombrar ahora un poco el núcleo de esta agrupación, ¿no? Que justamente, dice Hernández Arrey, es la primera denuncia profunda y sistemática del accionar del imperialismo británico en nuestras tierras, ¿no? Y esto lo van a hacer los forjistas retomando el ideario irigoyenista que estaba, los forjistas dicen, esas banderas irigoyenistas están como enlodadas, digamos, por el alvearismo, ¿no? A la muerte de Irigoyen, ahí el 3 de julio del 33, claro, Irigoyen había lanzado una frase tiempo antes, hay que rodear a Marcelo, bueno, el radicalismo se empezó a reorganizar alrededor de Alvear, que lo incorpora en cierto punto a lo que originariamente, podemos decir, el radicalismo denominaba como el régimen, ¿no? Cuando enfrentaba al régimen contra la causa. Y esta denuncia la hacen retomando esas banderas, pero también la hacen desde un nacionalismo, como marcaba Facu. Pero ahí hay que precisar, como bien decía Facu, es decir, que ese nacionalismo no es, digamos, cualquier nacionalismo, o no es, más precisamente, no es un nacionalismo oligárquico, que también tiene una preeminencia muy fuerte en la década del 30, ¿no? Incluso ahí en el golpe de Uriburu están ahí, digamos, dando vueltas, ¿no? Como van a estar en el golpe del 55 también dando vuelta, ese nacionalismo que quizás le tiene un poco que no le gusta, digamos, el componente popular, ¿no? Yo recuerdo que Jorge Abelardo Ramos, cuando cuenta lo del golpe del 30, dice, los nacionalistas los nacionalistas oligárquicos, ¿no? Hicieron su entrada a la escena nacional haciendo la revolución para otros. Porque claro, ese proceso se lo va a quedar justo. Lo que no sabían esto, que no era una cosa casual, sino que iba a ser una enfermedad en cierto punto incurable, por lo del 55, ¿no? Lonardi, que finalmente en pocos meses, ¿no? De septiembre a noviembre, son un par de meses, se termina quedando, digamos, el liberalismo pro-británico, ¿no? Pro-anglosajón, si quieren, ¿no? En los dos casos, en el 32, con Justo, a través del fraude, y en el 55 mismo con la asunción de Aramburu, ¿no? Digamos, es decir, el liberalismo anglosajón, pro-británico, etcétera, etcétera, es el que va a terminar ahí en los dos procesos, ¿no? Ahora bien, entonces, es la primera denuncia profunda, sistemática, y la hacen desde un nacionalismo, pero popular, porque para estos forjistas, en gran medida, nación y pueblo son en cierto punto términos como simétricos, ¿no? O sea, se implican mutuamente, podríamos pensar, ¿no? Rápidamente, un poco lo que decía Pancho, claro, rechazan, porque podrían haber caído en el esquema de análisis marxista rápidamente, ¿no? Pero los forjistas rechazan ese esquema de análisis y se lanzan a crear herramientas propias, tanto de análisis como de construcción y acción política, ¿no? Y ahí aparece una noción que la usan en gran medida para diferenciarse de este nacionalismo de los 30, del nacionalismo más oligárquico, que es la idea de la posición nacional, ¿no? Aunar a todos los sectores, digamos, contra el imperialismo británico, la oligarquía argentina, ¿no? Que permite el accionar, ¿no? Y permite el ingreso y la penetración en nuestro país, ¿no? Hay una frase de Jauretche, la frase está muy buena, yo siempre la digo un poco mal, pero es algo así, en un momento discutiendo con ese nacionalismo oligárquico le dice, para ustedes, para su nacionalismo, digamos, su nacionalismo se parece al llanto del hijo frente a la tumba del padre, una cosa por el estilo. En cambio el nuestro
se parece a la esperanza del padre frente a la cuna del hijo. Creo que no es exactamente así, pero la idea es decir, para ustedes la nación se hizo y fue erogada, y hay que volver a un orden anterior. Para nosotros la nación es construcción, está en el futuro, digamos, ¿no? Un poco esa cuestión. Entonces, para ir avanzando sobre la cuestión de las Malvinas, hay que ir un punto para atrás y pensar en la cuestión de la invasión británica de 1806-1807, ¿no? Porque tanto la cuestión Malvinas como la cuestión de la invasión, los forjistas lo van a pensar como parte de un entramado mayor, ¿no? Como parte del sometimiento, la entrega de nuestra nación al imperialismo británico. Entonces, para los forjistas, que van a ir profundizando su pensamiento, y esa profundización en gran medida los va a hacer ir alejándose un poco de la tradición radical, irigoyenista y demás, porque muchas de las ideas las van profundizando. Es más, por lo del año 40 levantan la necesidad de ser afiliado radical para ser afiliado de Forja. Y dice, claro, pero los forjistas van a empezar a pensar que no hay soluciones parciales, que la solución es integral. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque nuestro país tiene algo a resolver que es central, que es la dependencia, ¿sí? Por eso lo que vertebra en gran medida a esta agrupación es la lucha contra la dependencia británica, que es la larga lucha, que no es ni más ni menos, podríamos decir, que la larga lucha del pueblo argentino, ¿no? El pueblo argentino tiene una larga lucha desde sus inicios contra el imperialismo, contra el colonialismo británico. Y los forjistas estos lo tienen en claro, ¿sí? ¿Por qué digo lo tienen en claro? Porque los forjistas, por ejemplo, conmemoran con algún acto, conmemoran también a través de algún volante, algún escrito breve, fundamentalmente, el acto de la Reconquista, ese acto heroico, único, digamos, de nuestro pueblo, ¿no? El nacimiento de nuestro ejército, ¿sí? Es conmemorado, es recordado por los forjistas, ¿no? Y los forjistas que tienen una comunicación muy interesante, muy profunda. Acá muy probablemente Jauretche actúa fuertemente, ¿no? Yo recuerdo justo un artículo de Pancho, dice, claro, Scalabrini era el norte ideológico de Forja, un artículo muy recomendable, si mal no recuerdo el título justamente es ese, Scalabrini Ortiz, norte ideológico de Forja. Claro, era un poco el norte ideológico, y Jauretche en gran medida era el rosquero, ¿no? Y también en gran medida probablemente sea el que hacía estas frases, esto de somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, ¿no? Digamos. Y en esto utilizan también la comunicación para conmemorar esa reconquista, ¿sí? Pero, en agosto, pero no pierden la oportunidad de relacionarlo, de vincularlo con el momento, con el presente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para los forjistas ese rechazo a las invasiones británicas, o la invasión en dos momentos diferentes, quizás sería lo más correcto, ¿no? Porque en realidad no se van, ¿no? Se quedan ahí en el río, esperando los refuerzos. Dice, la Reconquista es la primera manifestación de la conciencia nacional. Claramente, ¿no? Esto se va a ir profundizando y va a ser también eclosión, digamos, en nuestro proceso de emancipación, ¿no? Pero dice, claro, si bien es la primera manifestación de la conciencia nacional, esa resistencia popular, heroica y demás, va a llevar a Inglaterra a modificar su táctica, dicen. Y la oligarquía, como pata local, es la que facilita ese coloniaje. Entonces se va a transformar. Es un poco lo que expresa el memorial de Casterly y demás, la idea de cambiar, ¿no? Digamos, ya no mandar ejércitos, sino mandar diplomáticos, penetrar en la economía, penetrar en la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, los forjistas hacen un volante que dice, usaban mucho las mayúsculas también y demás para resaltar, y dice, necesitamos entonces otra reconquista, dicen los tipos. Claro, necesitamos otra reconquista, necesitamos reconquistar nuestras riquezas. Perón decía, hay una frase que a mí me gusta, Perón dice, nosotros pudimos hacer todo lo que hicimos cuando el dinero se hizo argentino.
Porque claro, los argentinos generamos un conjunto de riqueza, pero esa riqueza drenaba al extranjero justamente por los diferentes mecanismos de la dependencia. Necesitamos otra reconquista, dicen los forjistas, ¿no? Y conmemoran, insisto, pero lo hacen en este sentido que marcaban, ¿no? En la época, un personaje, digamos, nefasto, el hijo de Julio Argentino Roca, ¿no? Julito Roca, el del pacto Roca-Runciman, recuerdo que decía que era un exceso conmemorar esa aventura, decía él, ¿no? Que estaba mal, que no había que conmemorarlo y demás, ¿no? Entonces, claro, Gran Bretaña va a transformar ese intento de colonialismo directo por las armas, después hacemos una aclaración con esto por Malvinas, pero fundamentalmente va a buscarlo por otros medios, y los forjistas dicen fundamentalmente la dominación económica, ¿no? Y Amable Gutiérrez Díez, uno de los forjistas también principales, fundamentalmente Amable Gutiérrez Díez, va a denunciar la ley de coordinación de transporte, que es una parte del paquete de leyes que vino asociado al pacto Roca-Runciman, que Jauretche, creo que varios recuerdan, denominaba como estatuto legal del coloniaje, ¿no? Viene ahí el banco, viene la ley de coordinación de transportes, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y demás, ¿no? Entonces, claro, él dice, Gutiérrez Díez dice, claro, esta dominación económica es apuntalada por la parte cultural, ¿no? Lo que después, Jauretche va a decir, la colonización pedagógica, ¿no? Pero dice, claro, esto, dice Gutiérrez Díez, dice, en la tercera invasión inglesa. ¿Cuál es la tercera invasión inglesa? Dice la de los empréstitos, la de la diplomacia, leo las palabras que dice, la de los empréstitos, la de la diplomacia que se mantiene y subsiste, dice, triunfal y provechosa, ¿no? Entonces los forjistas van a ir observando cómo la Argentina se va volviendo una colonia informal de Gran Bretaña, ¿sí? Ahora es interesante también porque yo decía, es el nacimiento de nuestro ejército, y los forjistas no caen, en esta ocasión quizás es más sencillo no caer, pero tampoco caen a lo largo de su historia en lo que nosotros podríamos denominar el antimilitarismo abstracto, esta idea de, ¿por qué militar es malo? ¿Por qué militar es conservador? Bueno, y esto lo potencia Forja, porque Forja el 4 de junio del 43 va a movilizar 300 militantes ahí a la plaza del Congreso, ¿no? Y va a entablar un vínculo con la revolución juniana, ¿sí? Otra cuestión que me interesaba resaltar, digo, esto, Forja es un mundo, ¿no? Pero voy acotando a estas cuestiones que están más vinculadas a la temática que nos toca, que es que Forja también conmemora, recuerda y repudia la ocupación británica, la de 1833. Una fecha que muchas veces aparece como olvidada, ¿no? Digamos, enero del 33 y los eneros del 33, digamos, los eneros, digamos, de la década del 30, conmemorando el enero del 33, Forja va a recordar y va a repudiar la ocupación británica. Forja, ¿qué observa? Que esto es símbolo del vasallaje político y económico. Acá sí hay una dominación directa, ¿no? Porque claro, los británicos, digamos, mayormente se van a manifestar en esta parte sur de América con la forma indirecta, lo que no va a impedir la utilización de la fuerza, como también la van a volver a utilizar en 1845, ¿no? Ahora, ahí los criollos, como dice don Alfredo de Citarrosa, no dejaron que se la lleven de arriba, ¿no? Eso tipo que los parió, una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, dice, ¿no? El gran Citarrosa. Ahora bien, entonces dice, y las Malvinas son, y acá leo textual, porque es interesante, porque los tipos ponen esto en el centro, digo, ¿no? Lo ponen en la discusión, ¿no? Hacen volantes, insisto, los entregan de mano en mano, es una cosa muy, también es una militancia muy abnegada, en gran medida podían tener muchas ideas, pero mayormente bolsillos un poco flacos, ¿no? Editan esos cuadernos, editan varias publicaciones periódicas, y dice, en un volante que sacan, dice, las Islas Malvinas son la expresión geográfica de la dominación inglesa sobre la Argentina. Y dicen, la conciencia argentina debe agitarse permanentemente en reafirmación de la voluntad nacional de recuperar las Malvinas.
Y a mí me parece muy interesante esto, es decir, los forjistas piensan a Malvinas ya entonces como la gran causa nacional, la gran causa que agita o debe agitar la conciencia nacional, debe agitar la necesidad de la reafirmación, dicen, de la voluntad nacional. Claro, porque cuando uno observa o cristaliza o devela la lesión de la soberanía nacional, eso lleva indefectiblemente al incremento de la conciencia nacional, ¿no? De ahí, no casualmente, la desmalvinización, digamos, como que deja de lado, ¿no? Deja de lado todo lo que pueda cristalizar la lesión de nuestra soberanía nacional, y ni que hablar el fomento de la conciencia nacional, ¿no? Al fin y al cabo, el imperialismo lo que manifiesta es la necesidad profunda de destruir el ser nacional, ¿no? Al fin y al cabo, uno podría decir la finalidad última del imperialismo, que es destruir tu conciencia nacional. Ponerte a vos en la cabeza mismo que vos no podés tener un destino de grandeza, que vos no podés recuperar ese territorio mutilado, como decía Pancho, ¿no? Es decir, si a vos te instalan esa idea en la cabeza, y ya está, perdiste, hermano. O sea, no hay chance de que vos puedas lograr esa recuperación, ¿no? Por eso los forjistas dicen, bueno, hay que dar cuenta de esto también para agitar la conciencia nacional, ¿no? Y hay otro afiche que creo que me parece que en la difusión de la actualidad, cualquiera es tarde, es de la actividad, me parece que también lo había difundido desde el observatorio, ¿no? Que es un afiche que se observan a las Islas Malvinas, se observan las islas, y al costado dice, al costado del mapa de las Islas Malvinas, en un margen, enumera, dice, el Banco Central, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Recuerdan que el Banco Central nace en esa época como un banco central mixto, ¿no? Mixto, digamos, entre comillas, porque el que lo domina, como domina cualquier banco, es el que tiene mayoría accionaria. ¿Quién tiene mayoría accionaria? Los británicos. Entonces el Banco Central de la República Argentina nace como un apéndice de la economía británica en la nuestra. Es más, ¿quién redactó esa carta orgánica? Sir Otto Niemeyer, que la redacta y la recibe acá Federico Pinedo, por entonces ministro de Hacienda, dice, estábamos tan de acuerdo con lo que dijo Niemeyer que no le movimos ni una coma, dicen, ¿no? El tipo este que venía del Partido Socialista Independiente, ¿no? Una escisión del Partido Socialista, ¿sí? El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, con los cuales los dueños de la tierra van a licuar sus deudas, ¿no? El Pacto Roca-Runciman, que es el paquete, este estatuto legal del coloniaje, la Ley de Coordinación de Transportes, que en realidad no coordinaba nada, sino que monopolizaba el transporte a favor de Gran Bretaña. Dice, todas estas cosas son otras tantas Malvinas que la oligarquía entregó al capital inglés. Son otras Malvinas, dice. Claro, ¿qué dan cuenta los forjistas? Lo que decíamos al comienzo, la lucha debe ser integral, ¿sí? Al imperialismo británico se lo debe combatir en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no se puede hacer un combate, digamos, a medias, ¿no? Hay que combatir directamente por esa recuperación, tejer estrategias, más allá también de algunas que ya hay, tejer estrategias, digamos, para la recuperación en sí. Y esto también está ligado a tejer estrategias, digamos, para complicarle la situación en el continente, podríamos decir, ¿no? Un poco en este sentido van pensando los forjistas, ¿no? Y hay un volante también, a mí me parece esto también, insisto, central, recapitulo un segundo lo atrás y sigo, ya en breve termino, más o menos estoy en el tiempo estipulado, por acá por el compañero natalicio del comandante, ya me está mirando, cuestión. No, en serio, yo lo que decía es, claro, también no, porque las ideas y la historia tiene que ser vivificante, ¿no? Digamos, tiene que servir para pensar el presente y pensar el futuro, ¿no? Uno tiene que agitar en un punto los fantasmas del pasado para fomentar la conciencia nacional en el presente, ¿no? Ya sea para no repetir los mismos errores, como para rescatar a los diferentes patriotas, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante esta idea de Paco, decir, bueno, recorramos el pensamiento nacional, los exponentes,
que dijeron sobre las Malvinas, porque está absolutamente presente. Y esto me llama también a la importancia de tener una matriz de pensamiento, un esquema de pensamiento, lo que la compañera Alcida Argumedo denominaba la matriz de pensamiento latinoamericana, nacional latinoamericana, ¿no? Lo que Fermín Chávez dice la epistemología de la periferia, un marco para pensar la realidad. Y es importante, ¿por qué? Porque claro, cuando llegue la recuperación, la gesta del 82, claro, todos estos tipos que venían pensando con ese esquema de pensamiento no dudan un minuto, se plantan, digamos, en favor de la gesta, ¿no? Mientras otros sectores, no sé, por ejemplo Alfonsín y demás, digamos, estaba ahí repudiando, ¿no?, la situación. Pero bueno, ahora bien, entonces yo decía, debe servir para el presente, y uno, si piensa en Forja, esto dice, son otras Malvinas, claro, Forja nos marca un poco el camino, quizás para pensar también la actualidad, porque Forja denuncia la estructura económica dependiente de la Argentina, ¿no?, la necesidad de controlar nuestra economía, fundamental, ¿no?, la necesidad de controlar nuestra economía. Ahí está, acá, bueno, creo que todos los que están, digamos, han participado en la patriada esta por el Paraná, por ejemplo. Podemos pensar ahí los puertos, podemos pensar la soja, podemos pensar el no control del comercio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? También los forjistas discuten la estructura económica extranjerizada, ¿no? Podemos pensar, no sé, la ley de entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, los forjistas también piensan la cuestión de la deuda. La deuda la analizan ya como un mecanismo de encadenamiento, ¿sí? En el primer cuaderno de Forja, que es Política Británica del Río de la Plata, Scalabrini desentraña un poco el endeudamiento de Rivadavia, el de la Barin, el del 24, ¿no? Piensan la deuda, piensan se posicionan contra la fábula de las inversiones extranjeras, piensan el transporte, los ferrocarriles, ¿no?, que son, dice Scalabrini, el principal arma de dominación británica en nuestro país, ¿no? Y tienen dentro de ese arma poderoso, o poderosa como fuera, tienen otra herramienta fundamental que es la política de tarifas, porque esos ferrocarriles trazados en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, que se parecen a una gigantesca tela de araña metálica, dice Scalabrini, que aprisionan a la mosca que es la nación, no dejan que nos desarrollemos, nos mantienen en el primitivismo agropecuario, ¿no? Piensan en el transporte, piensan en el aparato cultural también, ¿no?, en esta cuestión de la descolonización pedagógica, piensan en el establecimiento de un vínculo entre pueblo y ejército, pueblo, fuerzas armadas, ¿sí? Es decir, no cayendo en el antimilitarismo abstracto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Nos sirve para pensar. Hay un volante que creo que circula un poco, es un poco más conocido, ¿no?, que es una réplica al monumento a Canning. Canning, creo que varios recuerdan, era aquel que había dicho en nuestro periodo de emancipación algo así como: América del Sur es libre si nosotros, los británicos, actuamos con inteligencia, será nuestra. Nosotros tenemos que hacer de América del Sur la granja de su graciosa majestad Gran Bretaña, ¿cierto? Y bueno, en esa época se inaugura un monumento a Canning, ¿no?, la década del 30, la infamia, ¿no?, que circula en el año 37, ¿no? Se inaugura un monumento a Canning, entonces los forjistas rápidamente saltan a repudiar la construcción de este monumento, ¿no? Porque claro, Canning es en gran medida hacedor de la balcanización, dicen los forjistas, de la segregación del proyecto de la patria grande, y es en gran medida uno de los hacedores de la dominación semicolonial. Entonces dice, Canning había dicho eso que yo dije, dicen los forjistas. Y dicen, 100 años después la obra está completada, porque son inglesas, dicen las empresas monopolizadoras del comercio exterior, la mayor parte de los servicios públicos, las grandes estancias de la República, las mejores tierras de la Patagonia, dicen, ¿no? Todas las empresas que rinden dinero, dicen, están protegidas por el crédito, ¿no? Las directivas que obedecen nuestro comercio exterior, son también
inglesa la moneda y el crédito que se maneja desde el Banco Central. Claro, por eso dicen, Canning tiene un monumento a Buenos Aires, ¿no? Lo que antes en realidad, Ricardo Rojas dice, hay una pedagogía de las estatuas, dice, en la Argentina, ¿no? Una pedagogía de las estatuas, a vos te enseñan, ¿no? Con los monumentos, con los nombres de las calles. Bueno, con Canning estuvo la disputa con Scalabrini, ¿no? Digamos, la dictadura no le cambia el nombre a esa calle, le pone Canning, ya toda una declaración. Y también a Juan Manuel de Rosas le pone Monroe o Monroe, ¿no? El de la doctrina Monroe. El de América para los americanos, cuando en realidad era, digamos, Hispanoamérica para los norteamericanos, ¿no? Entonces, uno podría pensar que en el forjismo no hay fatalismo a pesar de esto, sino que hay un optimismo. Hay un optimismo en la lucha constante. A estos forjistas que se les cierra toda tribuna, que les cuesta pagar el alquiler del sótano, sacar un volante más, ponen plata de su bolsillo, ¿no? Estiran el café ahí en el bar mientras charlan, ¿sí? Van a mantener una lucha a lo largo de 10 años que va a ser inclaudicable, pero va a contribuir fuertemente a la formación de la conciencia nacional opuesta o diametralmente opuesta a la dominación imperialista, ¿no? Usa Forja la cuestión de la invasión inglesa, como la cuestión de nuestras Malvinas, como diferentes formas que utiliza el imperialismo para dominarnos, ¿no? Pero en esto Forja va a pensar que la lucha por la recuperación tiene que ser una lucha integral, y el punto de inicio es la reconstrucción y la reafirmación de la conciencia nacional, ¿no? Reconquistar la economía, reconquistar la cultura, reconquistar la política, ¿no? Reconquistar todo eso para el pueblo argentino, dicen los forjistas. Claro, todo este ideario de Forja va a ser encarnado por un nuevo movimiento político, por eso no es casual que el 17 de octubre Forja se desintegre, digamos, un poco ahí en el medio de los acontecimientos, participa Forja, apoya esa movilización, después lo hace formalmente el 15 de diciembre del 45, porque lanzan piden al interior, a las filiales y demás del interior, pero digamos el 17 de octubre, y Forja se desintegra también por el 17 de octubre, y dice, claro, nosotros nos disolvemos, tiene esta grandeza, nos disolvemos y dejamos en libertad de acción a nuestros afiliados para sumarse a esta nueva expresión colectiva de la voluntad nacional, este nuevo movimiento nacional que empieza a nacer, y ese movimiento nacional que, retomando muchas de estas banderas y profundizando muchas de estas banderas también, va a lograr llevar a cabo una revolución nacional que marca a fuego la realidad de nuestro país hasta el día de hoy, ¿sí? Yo hasta acá. Muchas gracias, Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación, sociólogo, por este excelente exposición que nos ha dado sobre Forja. Facundo me pidió la palabra, también se la voy a dar a César, por supuesto. A ambos les voy a pedir brevedad, ¿sí? Es uno de los desafíos que nos hemos puesto, porque tenemos que admitir que nos gusta el espacio y hablar. Antes de darle la palabra a los compañeros, Juan mencionaba sobre una imagen, ¿no? Un volante, este volante, ¿no, Juan? Sí. Sobre Banco Central, Instituto Movilizador, juntas reguladoras, coordinación de transporte, Pacto Roca, política, no llegó a leer el último, Juan, si me ayudás ahí, porque no estaba leyendo, vos que lo tenías a mano. Política petrolífera, dice, ¿no? Ahí está, gracias. Son otras tantas Islas Malvinas que la oligarquía entregó al capitalismo inglés, y agradecemos también, porque lo tomamos del gran compañero Federico ahí de la Baldrich, ¿no? que tiene ese gran laburo de ir subiendo todos los documentos y digitalizarlo, todo algo tan importante del pensamiento nacional. Ahí lo tomamos de la página del gran compañero Federico Lavaldrich. Pero nos tomamos un atrevimiento que es el de actualizar esto, ¿sí?
y agradecemos acá a Ariel por haberlo trabajado, gran compañero de Megafon. Río Paraná, puertos, comercio exterior, plataforma continental, pesca, Antártida, minería, alito, hidrocarburos. Son otras tantas Islas Malvinas que la oligarquía entregó al capitalismo inglés. En la actualidad está todo en manos extranjeras y son parte de la Argentina que debemos recuperar. Inclusive, podríamos decir que podríamos seguir agregando en la lista, ¿no? Pero hicimos un alto y tomamos para reivindicar lo que decía Forja en la década del 30, bueno, 2021, todo esto también está entregado al capitalismo inglés, así que también lo queríamos actualizar y lo vamos a estar compartiendo. Facundo, te voy a dar la palabra, pero ahora sí, a partir de ahora voy a hacer bien estructurado, conversamos previamente cuánto tiempo necesitaba, lo que me dijo, no se va a pasar de ahí. Facundo Di Vicenzo, le doy la palabra, después cierra César. Dale, Facu. Sí, no, voy a hablar 10 minutos nada más, así menos. No sé. Es simplemente en base a al arsenal de datos y de anécdotas y de testimonios de un estudioso, ¿no? Del tema como Juan, que te disparan un montón de cosas. Y en relación a lo que comentabas recién de la imagen, ¿no? de Forja y Malvinas, justamente terminar como señalar dos cositas en base a esto de lo que comentábamos al principio, de la cosmovisión y de la trascendencia. ¿Cómo pensar Forja hoy? ¿No? ¿Cómo pensar Forja hoy? Algo que, bueno, Pancho constantemente, ¿no? Decía algo. El maestro Pancho tira. Bueno, los forjistas, ¿cómo pensarlo, cómo trabajar la cabeza en ese sentido, ¿no? Y voy a hacer estas cosas que a mí me gustan a lo Pipi Romagnoli, ¿no? Un enganche para el otro lado, ¿no? Yo soy Cuervo. Agarro un libro de Mitre de 1857, ¿no? Digamos, el portavoz, el libro de Mitre es Historia de Belgrano y de la independencia argentina, ¿no? Digamos, Mitre es, a mi entender, y al de muchos también, el que armó el nacionalismo dependiente del nacionalismo oligárquico, ¿no? Un tipo que ha generado, creó la Academia de Historia, creó los colegios nacionales, y creó un tipo de nacionalismo que es el nacionalismo dependiente, un nacionalismo liberal. ¿Qué dice Mitre? Mitre empieza ese libro, que es el libro que se va a impartir en los colegios nacionales a partir de 1863, cuando se crean los colegios nacionales. Dice, yo escribí esta historia, empieza así, para hablar y pensar en lo que va a ser Argentina. O sea, el tipo tiene una proyección de futuro, Bartolomé Mitre, que está ligada a la construcción de un relato histórico que no va a cuestionar la lógica dependiente del modelo económico, que él mismo va a ser presidente, porque esto también hay que todo el tiempo, cuando uno dice Sarmiento pensador, Mitre pensador, fueron presidentes nacionales, o sea, llevaron a cabo sus proyectos políticos desde el cargo más amplio, bueno, el más elevado que tenemos en el sistema, digamos, político, ¿no? El presidente. Entonces, en ese sentido, ¿qué proyecto o sea, ese es un proyecto, ¿no? Que desarrollaba Mitre. Y uno se va a la inteligencia de la época de Forja. ¿Qué decía la intelectualidad académica en la época de Forja? Mientras Forja tenía un proyecto, bueno, era lo que me pareció excelente la intervención que comentaba Juan, pensaba justamente en el momento del marxismo, o sea, de torrentes de marxismo en la academia, ¿no? Son la época de Sergio Baú, de Gregorio Berman, de Justi, de Aníbal Ponce. Al mismo tiempo que Forja está gestando lo que va a ser la revolución de 1943, de alguna forma está gestando eso que estaba muy buena, el paralelismo, el subsuelo de lo que va a ser después, y Perón leí o sea, partícipes de esa revolución van a retroalimentarse constantemente. Acá se está alimentando la revolución del 55. Acá se está alimentando la Alianza Libertadora. Tulio Alperindongui escribe, de los últimos libros que escribe, un historiador argentino, posicionado académicamente en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, pero digamos,
quien quiera estudiar afuera en un momento determinado es, bueno, necesitas la cartita de Alperindongui, ¿no? Alperindongui escribe en esa época Argentina en la tormenta del mundo. O sea, uno de los últimos libros son de la época del 30 y cómo señala, cómo rescata esa época como Argentina en la tormenta del mundo. ¿Cuáles son los problemas de Argentina? Los problemas de Argentina son la Guerra Civil Española, el avance de Stalin, el totalitarismo en la Unión Soviética, qué hacer con Trotsky, los trotskistas, ¿no? Los posicionamientos de Francia y Alemania, Francia e Inglaterra en relación al avance del nazismo. Esa es la preocupación de la inteligencia. Esa es la preocupación académica en el momento del pacto Roca-Runciman, ¿no? Y esto por ahí a alguno le suena, no de los compañeros que están acá, pero alguien que dice, oh, pero Alejandro Core está pensando en cómo ver el marxismo, ¿no? Francisco Romero está diciendo, bueno, a ver, esto, cómo trabajamos, ¿no? No es casualidad que Jaureche escriba, después volvieron las flores, ¿no? Se van las flores del Seibe y vienen las flores de Romero, dice, ¿no? Hablando de que Romero va a ser el interventor de la Universidad de Buenos Aires, después de que expulsen a todos los que tuvieron algún tipo de vinculación política con política o ideológica con lo que ocurre después de octubre, ¿no? Del 17 de octubre de 1945, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso también es importante para nosotros, ¿no? De ver esto, ¿no? Que esta gente salió, trabajaba en un sótano y no sé, esto es como algo que retomo también una idea de que una y otra vez señala Pancho, ¿no? No es casualidad que sean los maestros. No hay que apichonarse, o sea, ante la adversidad. Si esta gente, en un momento en donde toda la academia tenía, digamos, estaba que es esta sorpresa, ¿no? Esta sorpresa que genera el 17 de octubre para toda esta gente. Si el mundo académico estaba envuelto en los problemas marxistas, en los problemas de la Segunda Guerra Mundial, en los problemas del nazismo, ¿cómo no le va a llamar la atención lo que pasa el 17 de octubre de 1945? Estaban totalmente al margen, ¿no? Y no es casualidad que los nacionalismos que empiecen a vincularse, que van a aparecer con varios pensadores que vamos a intentar recorrer en el transcurso de esta charla, va a haber un nacionalismo popular, que es el nacionalismo que sale de los lugares de trabajo y que se va a movilizar el 17 de octubre, ¿no? Que va a tener toda esa raíz vinculada a el mundo del trabajo organizado, los sindicatos. Va a haber un nacionalismo católico, que también va a florecer durante la década del 30 y que va a acompañar al proceso después de la Revolución de los Coroneles. Y van a estar los forjistas, ¿no? O sea, quería comentar eso para ver un paralelismo, ver dónde estaba la inteligencia, ¿no? Dónde estaba el mundo académico, dónde estaban los académicos, ¿no? Y retomar a este personaje, ¿no? De la historia argentina, que es Bartolomé Mitre, que también lo piensan de esa manera, ¿no? Esto es algo que a uno le puede llamar la atención, pero que tiene que tenerlo, me parece a mí, mirarlo con el retrovisor, que los que tienen un pensamiento colonial también marchan con la bandera argentina, ¿no? Entonces, esa cuestión, en ese sentido, todo lleva a un doble esfuerzo, ¿no? Un doble esfuerzo que es hacer este tipo de actividades en donde tenemos que repasar y ver por qué, dónde están estos elementos que han generado esa distorsión, ¿no? Y los forjistas lo exponen claramente, ¿no? Lo exponen claramente, lo que decía Juan, ¿no? De ahora en más, dónde está cada Malvina representa esta imagen que mostraba antes Juan natalicio, ¿no? Esta imagen de Malvinas, ¿no? Que seguimos teniendo este tipo de problemas. Entonces, me parecía, simplemente era esto, y ahí cumplo con el horario, con el tiempo, era señalar esa cuestión y recordar el lugar de la academia en eso entonces.
Bien, y le voy a dar la palabra también para cerrar a César Trejo. Juan Godoy me está pidiendo la palabra. 2 minutos, 30 segundos Juan nomás. querido. Sí, dale. 30 segundos nomás prometo, porque para pensar en esto de las continuidades también y la actualidad de estas cuestiones, uno puede pensar, mientras hablaba Facu recordaba, yo nombraba lo del monumento Canning, hay por ahí bueno, además de un distrito, ¿no? El Ministerio de Hacienda, no sé si seguirá estando, pero hasta hace poco tiempo por lo menos había una pequeña réplica a ese movimiento, a ese monumento, de una imagen de Canning. Y la otra es que después de la guerra, ese monumento fue una patriada ahí, y yo creo que, no sé si por ahí Juan, César, por ahí podría contar brevemente, fue arrojada al río por un conjunto de patriotas acá, combatientes de Malvinas, ¿no? Así que ahí terminó. Nada más. Muchas gracias, Juan. Sí, así es. En una gran movilización de los combatientes de Malvinas, donde Sí. aquí quien está presente también fue parte. Pancho también está pidiendo la palabra, la voy a ceder también. Ah, ¿no? ¿No? No, ¿Sí no, o no. no? Ah, Sí, simplemente yo fui testigo presencial, pero el que puede contar perfectamente el diseño y la implementación de esa intervención artística sobre la ciudad de Buenos Aires es el profesor César Trejo. Y yo los aprovecho y los saludo. Yo fui testigo y estuve, pero y sobre eso, justamente el año pasado hicimos toqué una charla una cadena malvinera nada más. exclusiva. Claro, el año pasado hicimos una charla malvinera exclusiva sobre eso con Trinidad. La encuentran, ahí está completa y con fotos también, con fotos. Ahí si la ponen a ver, quizás Pero- la encuentran con Trinidad la charla malvinera, la encuentran y ahí también lo van a ver con lujo de detalle, pero ahora sí, César, si querés contar lo del monumento a Canning o otro tema para dar finalizado la charla de hoy. Quiero también aclarar antes, esto es el inicio, vamos a seguir con otras. Hoy es el primero, vamos a hacer cada 3 semanas, cada 4 como mucho, una de estas. No queremos tampoco sobrecargar porque también vemos que hay un montón de actividades muy interesantes para participar, que hacen muchísimos compañeros, compañeras, entonces también para no sobrecargar de actividades. Pero vamos a seguir haciendo de estos y además sobre estos temas en particular, a quienes les interese, insisto, Malvinas, causa central, artículo de Facundo, hay un montón, de Juan también hay una gran cantidad, bueno, de Francisco Pestana ni hablar, encuentran también para profundizar. Redes sociales, Observatorio Malvinas, en su Facebook, Twitter, encuentran Malvinas Causa Central. César, para finalizar, dale, te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, felicitar porque fue un lujo realmente la brillante y sintética exposición de Juan Godoy y la hondura filosófica con que Facundo describió un poco esta actividad. Así que, compañeros, los felicito, un nivel extraordinario. No, simplemente hacer algunas reflexiones. Como decía Facundo recién, estamos hablando de 90 años que nos separan de alguna manera del nacimiento y el desarrollo de Forja, 80 y pico, digamos, de su funcionamiento pleno, y estamos, y ha pasado el peronismo, y han pasado muchísimas cosas, mucha agua bajo el puente, y estamos ante los mismos dilemas que tenían nuestros predecesores y esos patriotas que pensaron la realidad desde la realidad misma. Y respecto del rol de la academia, no es de extrañar que esta misma academia que describía ajena a la realidad nacional haya sido también actriz principal de la desmalvinización y todavía sea los núcleos académicos, los que se llamaban bien pensantes, la inteligencia argentina, sean los digamos, pioneros o los defensores de la desmalvinización y de la negación a cumplir con la Constitución y con la Ley Nacional de Educación, que existe hace más de 15 años y todavía no la podemos ejecutar. El orgullo de pertenecer a esta universidad que de alguna manera está no quejándose, sino produciendo todo el tiempo herramientas para revertir eso.
Y siempre cuando uno analiza y reflexiona, yo me acuerdo de un poema del poeta peruano César Vallejo, ¿no?, que describía un poco la situación como confianza en el anteojo y no en el ojo, ¿no? Hay un sector social en la Argentina que tiene lentes deformantes para ver la realidad. Lo que hizo Forja y lo que han hecho toda esta cantidad que vamos a ir viendo en cada una de estas sesiones de pensadoras y pensadores nacionales es justamente confiar en el ojo y, en todo caso, si hace falta un anteojo, ajustarlo para agudizar y perfeccionar la mirada, y no para mirar otras historias ajenas a nuestra patria, ¿no? Así que me parece que la labor que hoy se ha iniciado con este ciclo de Malvinas y el pensamiento nacional ha sido con un inicio de lujo. Muchas gracias, compañeros, por eso. Muchas gracias, César Trejo, coordinador del Observatorio Malvinas, combatiente de Malvinas, ex soldado del Regimiento de Infantería 3, Facundo Di Vicenzo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, Juan Godoy, también docente de la universidad, Francisco Pestana, docente, director, maestro, guía, junto a César. Por suerte, la verdad, son nuestros referentes, de quienes aprendemos. Damos comienzo con esta charla sobre Malvinas y pensamiento nacional. Vendrán más, somos un gran equipo que está trabajando, no somos los únicos que estamos aquí. Aritz Recalde, Dionela Guidi, Marcos Mele, Emanuel Bonforti, Ana Parafioriti hoy, que nos ha puesto en el aire a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias, Ana, nuevamente, porque además a Ana la llamamos a último momento y estuvo al pie del cañón como siempre. La verdad que es una fiera, y para destacar ahí el laburo que hace Ana. Mara Espasande también por siempre ayudarnos y además también ser parte, una gran compañera, directora del Centro Ugarte también, porque lo queríamos hacer en la página del Observatorio Malvinas. Algunas fallas técnicas, será en la próxima. También me quise hacer el radial, ¿no? Empezando con el tema musical. Empezó muy fuerte, no me escuchaba la voz. Bueno, ya lo vamos a ajustar, todo eso ya va a salir. No puedo hacer este gesto como en radio, subir cortina, bajar. No, acá es con un PowerPoint, tiramos el tema, es así, todo atado, como lo hacía Forja, como contaba Juan, ¿no? Todo así, económico. Bueno, ahí estamos militando esta causa. En 3-4 semanas nos vemos nuevamente con la charla malvinera, insisto, en las redes sociales, Observatorio Malvinas, también de quienes estamos aquí, de los compañeros que hemos mencionado, Twitter, Facebook, también Malvinas Causa Central. Mañana de 12 a 14 horas los espero Malvinas Causa Central con Ernesto Dufour y María Sofía Basalo, que no los nombré en la lista que di antes, pero porque son parte del Observatorio Malvinas, también estarán trabajando en estas charlas que estamos haciendo de Malvinas y pensamiento nacional. Creo que agradecí a todos, no me faltó a nadie, a Ariel por los volantes que nos ha hecho, sobre todo ese último que hemos mostrado, brillante, la mano del compañero, Megafón también dando una mano y ayudando, muchísimas gracias. Creo que he mencionado a todos, no me olvidé de nadie, ¿no? Miro a César por las dudas. También no miré los últimos mensajes, agradecer a todos los que han participado, no me han soplado por la cucaracha si había alguna pregunta, entiendo que no, fueron todos felicitaciones tanto para Juan, Facundo, Francisco y César. ¿Listo? Doy por finalizado este primer encuentro. Bien, perfecto, pulgares para arriba. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Somos el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Nos encontramos en la próxima actividad de Malvinas y Pensamiento Nacional, pero también en la que hacemos permanentemente. Muchísimas gracias. Chau, gracias.